La hermenéutica proviene de la expresión griega que significa el arte de interpretar. La hermenéutica sostiene la no existencia de un saber objetivo, transparente y desinteresado sobre el mundo, es decir, que cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios y expectativas que orientan y limitan nuestra comprensión. La hermenéutica conlleva un riesgo al observar con subjetividad situaciones del entorno, ya que se puede llegar a tener una visión errada mediada por nuestros códigos captando la realidad con un efecto espejo. Esto significa que donde reflejamos nuestros criterios, ideas, creencias y pensamientos, se nos devuelve una imagen propia resultando en una realidad subjetiva. Para entender mejor el efecto espejo, vamos a pensar en el texto bíblico de Adán y Eva. Todos conocemos la historia. Adán y Eva, primer hombre y primera mujer sobre la tierra. Disfrutaban felizmente del paraíso hasta que llegó una serpiente y le dijo a Eva, vea, esta manzana tan rica, cómasela. Eva hizo caso y se la comió, condenándose a ser desterrada del paraíso junto a Adán. Para una persona con ideologías y principios guiados por el catolicismo, interpreta a la serpiente como un espíritu demoníaco en representación del mal y la desobediencia, ya que eso es lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo 16 al versículo 20. Pero, para una persona que entiende los textos bíblicos con un carácter mitológico, podría interpretar en la serpiente una analogía sobre las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos. Si bien ambas interpretaciones tienen un carácter moral, la realidad es completamente diferente para cada quien, ya que ésta se ve intervenida por la subjetividad de cada persona, misma que está condicionada por las ideologías y creencias de cada quien. Esto es lo que significa el efecto espejo. Yo interpreto dependiendo de mi ideología y recibo una respuesta que es el reflejo de mi ideología. Ahora bien, si hablamos de algunos de los autores de la hermenéutica, tenemos a José Nava Ortiz, que indica que la hermenéutica es una técnica, un arte y una filosofía de los procesos cualitativos o métodos cualitativos, que tiene como característica propia interpretar y comprender para revelar los motivos del comportamiento humano. Dilthey ve a la hermenéutica como un método que trata de desligarse de la extralimitación interpretativa romántica para hacer de la interpretación histórica la base en que se fundamenta la validez universal. Es entonces una interpretación basada en un conocimiento previo de la realidad que se trata de comprender. Rocío Arenas Carrillo señala que la hermenéutica se presenta como una teoría general de la interpretación y la comprensión. Jordi Planella habla de la temporalidad en el marco de la hermenéutica haciendo referencia a la presencia del sujeto en la historia, del sujeto pedagógico en la historia. No es posible tomar autoconciencia sin el reconocimiento de la propia historicidad. José Ferrater Mora infiere que la hermenéutica permite comprender a un autor mejor de lo que él se comprendía a sí mismo, y a una época histórica mejor de lo que pudieron comprender quienes vivieron en ella, dado que la hermenéutica, al basarse en la conciencia histórica, le permite llegar al fondo de la historia, pasando de los signos a las vivencias originarias. Y por último, Gadamer indica que la labor de la hermenéutica comienza por la extrañeza, es decir, al leer un texto se encuentra algo que no corresponde a lo que son las cosas o a lo que se piensa que son las cosas. Entonces caben dos posturas, el rechazo o la comprensión hermenéutica. Si bien cada autor ve en la hermenéutica características diferentes, es justo dar a entender que la esencia de la hermenéutica es la de captar el verdadero sentido, es decir, ver, leer o escuchar la verdad del emisor. Ahora bien, la investigación hermenéutica tiene tres etapas.
La primera etapa corresponde al nivel empírico y la segunda y tercera al nivel interpretativo. La investigación suele surgir a partir de un examen de la bibliografía y la identificación de un problema. Así pues, los pasos más relevantes en toda investigación hermenéutica son: primero, la identificación de algún problema. Segundo, la etapa empírica, que incluye la identificación de textos relevantes y su correspondiente validación. Tercero, la etapa interpretativa, en la que se buscan las pautas en los textos. Estos se explican para generar una interpretación, la relación de la nueva con las existentes y la diseminación de un amplio número de lectores. La etapa interpretativa es la que los investigadores llaman análisis de datos. No hay límites teóricos sobre el número de rasgos textuales ni de pautas que se puedan investigar. Existe una pluralidad de enfoques hermenéuticos, abarcando las teorías miméticas, expresivas, objetivas y pragmáticas, teoría de los esquemas, de la recepción, etc., todas de mayor a menor aplicación. Ahora, la hermenéutica en la educación puede influir en el comportamiento y proceder diario de docentes y estudiantes, generando conductas reflexivas y críticas, de respeto y de apoyo mutuo, puesto que esta postura epistemológica les permitiría interpretar las diferentes realidades, tener más posibilidades de comprender mutuamente sus pensamientos, acciones, inquietudes y expectativas, apartándolos de posiciones egoístas, egocéntricas, prepotentes o indiferentes a las realidades múltiples que rodean a los miembros de la comunidad educativa. Los estudiantes podrían verse favorecidos por el contacto con un docente hermeneuta, lo que implicaría esperar esta estrategia metodológica como rasgo en sus conductas habituales, con mayor capacidad de interacción e interpretación del entorno y del grupo social en el cual se desenvuelven. Por último, Gadamer propone que la hermenéutica implica la posibilidad de hacerse un ser libre, solo por el hecho de ser inherente a la condición de ser portadora de la palabra. La facticidad implica la posibilidad de interpretar y detectar relaciones, extraer conclusiones en todas las direcciones, que es lo que contribuye a desenvolverse con conocimiento dentro del terreno de la comprensión de los textos. El método hermenéutico se encamina a obtener desde la investigación una mayor comprensión de la práctica cotidiana del docente, como sujeto que, según Gadamer, es consciente de su pertenencia a una tradición singular y específica, la cual debe ser pensada, examinada e interpretada. Ya este es el fin. Gracias por ver y escuchar. Investigación filosófica. ¿Qué es la filosofía? Es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia, las características, causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Según García Morrión, existen dos exigencias para hacer filosofía. La primera, asegurar que nuestro proceso de argumentación sea absolutamente cuidadoso en los aspectos formales, en el sentido de no cometer ningún tipo de error o falacia. La segunda se centra en un similar rigor en el uso de los conceptos, con especial dedicación a algunos de ellos que están presentes constantemente en nuestra vida cotidiana, aunque no solemos prestarles una atención cuidadosa, por lo que es fácil que se empleen con grandes dosis de ambigüedad. La primera exigencia llevó a lo largo de la historia a que en el ámbito de la filosofía se escribieran sólidos tratados sobre lógica y la argumentación, el razonamiento formal y el informal. La segunda exigencia es la que está presente en casi todas las obras filosóficas. Independientemente del tema abordado, recordemos el esfuerzo dedicado a reflexionar sobre conceptos como realidad, ser, bondad y belleza. La investigación filosófica tiene como origen el asombro frente al mundo, igual que en ella buscarle una explicación y sentido. Su objetivo es generar conocimiento y está guiado por una búsqueda de la verdad. Es decir, la filosofía intenta averiguar en la problemática de la vida humana y sus aristas. Su búsqueda es la de lo lejano, de lo profundo, lo que está detrás y supuesto en toda teoría que nos hace ver las cosas de determinada manera. La búsqueda de las posibles raíces de lo que somos, de lo que habitamos, de lo que hacemos, de lo que vivimos. Es inquirir en la búsqueda constante e inquieta de lo que no se conoce.
Metodológicamente está en un diálogo continuo. Los investigadores proponen y revisan nuevas preguntas y nuevas respuestas, buscando llegar a un consenso razonado respecto a su calidad y originalidad. En este proceso, cada investigador tiene la responsabilidad y tarea de elaborar nuevas propuestas y revisar las de sus colegas. Este proceso de propuestas y revisiones es continuo y permanente. Solo si contamos con el apoyo de otros igualmente interesados en dar respuesta a la misma pregunta o resolver el mismo problema, podemos ampliar nuestra perspectiva de las cosas y así encontrar una mejor solución o respuesta. Para que el resultado de una investigación pueda ser publicado debe pasar por un riguroso proceso de dictaminación en el cual otros expertos investigadores verifican los resultados de dicha investigación. Sin embargo, el proceso no termina ahí, ya que, al igual que todo tipo de conocimiento, los resultados publicados siguen en constante proceso de revisión, por si acaso había errores en el resultado inicial o en el desarrollo. Es por ello que se dice que el conocimiento filosófico es abierto. Cualquier resultado está abierto a continua revisión y desarrollo. El investigador en filosofía debe desarrollar buenas habilidades comunicativas como parte fundamental de su formación. Debe tener análisis y síntesis. Análisis es el proceso que lleva al investigador o al equipo de investigación de tener un conocimiento general de filosofía a tener una propuesta novedosa, bien definida y sustentada, que poner a consideración de la comunidad filosófica. La síntesis es el contraste. Es el proceso que lleva al mismo investigador o equipo de investigación de tener una propuesta novedosa, digamos, en la mente, a tenerla en forma de texto lista para publicación o presentación, bien sea oral o de manera escrita. La indagación filosófica es buscar lo no dado y que, vislumbrándolo, pondrá lo dado en un nuevo horizonte y por tanto en una nueva perspectiva. Es decir, no se trata del ahondamiento en lo obvio, sino de inquirir en aquello que se ha de discernir en su raíz. Por ello, la filosofía no tiene más remedio que estar siempre recomenzando como el mar. ¿Cómo iniciar? Lo primero es tener un tema, después cuáles son los problemas que se quieren resolver y qué preguntas tratan de responder. Siguiente, qué opciones de respuestas ya han ofrecido a lo largo de la historia sobre este tema, cuáles se han descartado y por qué, cuáles siguen activas y cómo se han desarrollado, y por último, qué problemas o preguntas ya se han respondido y cuál ha sido la respuesta que se ha dado y por qué. Para finalizar, les voy a compartir 11 consejos para adquirir el dominio necesario para escribir un buen trabajo de filosofía, que está en el Manual de Escritura Filosófica de Martin Joe. Método analítico. Consiste en descomponer el objeto de estudio. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Este método necesita de dos cosas en específico. En primer lugar, el juicio crítico o el pensamiento crítico, que es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. También el examinar los datos e hipótesis para comprobar si son válidos o no. Hay que tener en cuenta que los investigadores son capaces de llegar a conclusiones sobre el tema que están tratando y así generar nuevas ideas. Es justo entender que este método funciona para encontrar evidencia que apoye investigaciones que se están llevando a cabo, para hacerlas más fiables o para formar nuevas ideas sobre una materia concreta. Este método tiene las siguientes características. Primero, es un método que está abierto para adquirir conocimientos y procedimientos nuevos con la finalidad de mejorar con seguridad los resultados. Segundo, es un experimento donde pueden surgir ciertos errores que al final darán nuevas luces. Tercero,
No se consideran las conclusiones acertadas o finales, ya que pueden cambiar dependiendo de las nuevas investigaciones que estén en contra de algunas hipótesis. Y por último, se necesita de muestras, lo que es de gran importancia dentro de este método, debido a que si no se toma adecuadamente, los resultados podrían ser errados. Las reglas del método analítico son las siguientes. Primero, antes de comenzar el análisis y la resolución de las interrogantes, se necesita saber cuál es la naturaleza de la misma. En un mismo objeto se puede llegar a examinar y tratar de investigar el conocimiento de los diversos elementos, su esencia, propiedades y la relación que pueda tener. Segundo, es necesario realizar una descomposición del suceso u objeto, teniendo en cuenta la ejecución de un profundo examen de sus elementos, partes y principios. Esta descomposición, dependiendo del objeto que se esté examinando, puede ser racional e ideal o real y física. También se deben verificar las reglas de división y de ese modo prevenir que surja alguna confusión. Y por último, en el momento que se examinen los elementos o las partes de un objeto, se debe evitar que se pierda la relación entre sí y tratar de que exista una conexión para que se mantengan unidas. En caso de que las partes de un objeto se consideren aisladas, se podrían generar ideas diferentes y erradas sobre el mismo. Las etapas que caracterizan al método analítico son las siguientes. Observación. En esta etapa se realiza una actividad para detectar y asimilar la información, también para hacer referencia a algunos hechos por medio del uso de instrumentos. Descripción. Para describir, lo primordial es hacer una definición seguido de una idea general de lo que se haya observado. La descripción es un factor fundamental debido al aporte de información en relación a lo que se está investigando detalladamente. Examen crítico. Se trata de un proceso que ve objetivamente lo que se está analizando y aporta ciertas propuestas lógicas con la intención de generar resultados que se puedan comprender y de ese modo hacer una interpretación clara y precisa. Segmentación del fenómeno. En esta etapa se descomponen las partes de lo que se está analizando y de esa forma ver desde diversos puntos de vista las posibles dificultades que no se mostrarían de no haber hecho el análisis correspondiente. Enumeración de las partes. Se refiere a la exposición cronológica y ordenada de las diferentes partes que comprende la información. Y la última etapa es el orden y la clasificación. Dentro de esta etapa también se encuentra el análisis de la información obtenida, que comprende un espacio para agrandar de manera clara el rendimiento del mismo. Esta organización consiste en la separación correcta de diversos elementos y componentes. Es por eso que estas etapas se condensan en 3 pasos. Experimentación. Se realiza por un investigador que coloca sus condiciones para encontrar las características principales y a su vez sus relaciones fundamentales. Observación. Este paso se debe llevar a cabo antes, durante y después de la investigación. Método de medición. En este paso se apoyan los números, estadísticas por medio de diversas encuestas y otros instrumentos. Ahora, ya que llegamos al final, para desatar un poco la discusión, la siguiente pregunta es esta. ¿Tú cómo implementarías este método? Hablando en un espacio pedagógico.